sólido o líquido. Pues, pero te lo tienen que decir, ¿va? Entonces no vayas a cometer el error de, ay, voy a usar la masa, el calor específico de esto y temperatura 1 y temperatura 2, sino que en realidad es más fácil porque acá sí te dieron S2 y S1. Eso con esta, va. De ahí con este, te están diciendo, calcule la temperatura de salida del aire de una turbina isentrópica. Si este entra a 1200 kilopascales y 1200 Kelvin y sale a 200 kilopascales. Entonces, primero que tenés que hacer es identificar qué es una turbina, que es isentrópica, o sea que S1 es igual a S2. Y tenés que identificar qué sustancia es la que estás analizando. En este caso es el aire. Como es el aire, vas a utilizar fórmulas de gases ideales. Cuando te dicen aire, argón, CO2, lo que sea, son gases ideales. Entonces, estado 1, presión 1 es 1200 kilopascales, temperatura 1, 1200 Kelvin. Y te están diciendo que la presión con la que sale es 200 kilopascales. Nosotros queremos saber cuál es la temperatura 2. Entonces yo lo hice de dos formas porque realmente él no dijo como con cuál podemos usarlo. O sea, él dijo que, como preguntó Alan, podemos hacerlo de la forma aproximada o de la forma exacta. De la forma corta o aproximada, yo utilicé esta fórmula que está aquí, que te la voy a mostrar cómo se ve. Como me dijeron turbina isentrópica y me están diciendo que quiero la temperatura, acá no me voy, porque esto es balance de entropía y no me están, todo esto es para energía generada, como te decía. Todo esto es de eficiencia y entonces me vengo yo acá y digo, va, acá tengo la entropía en gases ideales. Utilicé esta porque eso es para calores constantes. No le hagas mucho caso a eso de calores constantes, sino que simplemente es la forma aproximada. Entonces voy a utilizar esta. ¿Por qué? Porque tengo la presión 1, tengo la presión 2, tengo la temperatura 1, me hace falta la temperatura 2. Y la K la puedo calcular porque tendría que buscar el calor específico de presión y de volumen del aire. Pero eso es de la tabla, pues. Entonces voy a agarrar esta fórmula de ahí. Si tuviera volúmenes específicos, podría usar esta. Pero ¿cómo no? Entonces, voy a irme al repaso. Oh, puta, ahí está. Entonces, acá la forma corta es esto que te decía. Entonces, CP y CB, yo la busqué en la tabla. Voy a decir qué tabla es. En la tabla A2. A2. Entonces vemos que esto es el CP y este es el CB. O sea, eso es. Con eso calculo la K. Entonces, si te das cuenta aquí yo despejé para la temperatura 2 y entonces presión 2 pues son 200 kilopascales, presión 1 1200 kilopascales. La K sería K menos 1 partido K por 1200 Kelvin y eso te da la temperatura 2 que si te das cuenta queda menos exacta porque a mí me dio 219 y a él le dio 200, qué bruta, 719 y a él le dio 761. Entonces, si no te piden de qué forma es, yo lo haría de esta, la verdad, porque si te das cuenta, yo me hubiera quedado solo con ese procedimiento, pero en este caso vamos a hacerlo de la forma larga con calores variables. Puedes hacerlo forma larga o forma corta. La forma corta es con calores específicos constantes, que se usa esta fórmula. Y la otra forma larga es con calores variables. Y ahorita te voy a mostrar cómo se ve eso. Con calores variables, me vengo yo aquí, entropía gases ideales, y entonces veo, estas fórmulas de acá son para calores constantes. Y ahora todas estas de acá son para calores variables. Entonces veo cuál me conviene usar. En este caso miro yo que tengo presión 2, presión 1 y me convendría usar esta. Entonces, esa es la que usé. A todo esto, la verdad, no. Ay, hijo de puta. Algo por ahí. Ahí está. A todo esto acá no le pongan mucho coco porque no sé por qué puse eso, pero no es tan esencial. Entonces, solo fíjate en estas.
Y vine yo y lo que hice fue utilizar esa fórmula, como te digo. Despejé primero. Mira, acá es un poco complejo, pero sí se puede entender. Presión 2 la tengo. Presión 1 la tengo. PR2 no la tengo. PR1 sí la tengo. ¿Por qué sí la tengo? Porque lo que vas a hacer es buscar la tabla A17, de las que mandó Ronnie. Y esas que mandó Ronnie te vas a dar cuenta que tenés que buscar PR1 con la temperatura 1. O sea, te vas a la tabla y buscas 1200, 1200, 1200 Kelvin y te vas a dar cuenta que dice PR. Entonces, el PR que sale ahí es 238. Entonces, ¿y por qué si tengo PR1? Porque me están dando la temperatura 1. Entonces, eso es lo que ya lo tengo. Entonces, ya solo me queda una incógnita que sería PR2. Entonces, pues reemplazo, ¿va? La presión 2 es 200, la presión 1 1200 y la presión PR, que es la que yo busqué en la tabla, es 238. Eso me da 39.67. Si te das cuenta, con este valor yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo decirle a Ronnie, ay, ese es el resultado, no, porque esa es la presión. Entonces tengo que venir otra vez a la tabla y en la tabla A17 voy a buscar donde dice 39.67 o dónde se aproxima más. Entonces empezás a buscar en PR y a mí me sale 39.27, que sería lo más cercano, y a esa presión me sale que son 760 Kelvin. Entonces yo lo dejaría así, pero aquí como te puse voy a interpolar. Entonces, es que es difícil mostrártelo sin tablas, pero creo que tú puedes verlas ahí. Entonces lo que quiero hacer es interpolar para que quede un valor como más exacto, para que quede de ahí. Estoy viendo qué forma es. Entonces yo quiero saber la temperatura. Entonces la temperatura 1 que aparece es, o sea, entre los valores que estoy, digamos. Espérame, quiero ver 79. Ahorita te digo. 39, tenemos 39.67. Entonces sería la temperatura 1, 760. Más la propiedad que tengo aquí sería 39.67. Menos la propiedad 1, que sería 39.27. Abajo la propiedad 2, o sea, con la que estoy comparando, 43.35, menos la propiedad 1, 39.27. Y de ahí, esas son las fórmulas que yo tengo de interpolación. Sería temperatura 2, 780, menos temperatura 1, 760. Entonces, vamos a calcularlo aquí con la 39.67 menos 39.27 dividido 43.35 menos 39.27. Ay, me equivoqué. De ahí lo tengo que multiplicar por 780 menos 760 más 760. Y eso me da 761.96 Kelvin. Y ay, sí me dio. Entonces eso fue lo que hizo, o sea, interpoló. ¿Por qué interpoló? Mira, te lo voy a poner acá para que me entendas. Tenemos 760 y a 760 de temperatura tenemos de PR 39.27 según la tabla. Después tenemos 780 de temperatura y a eso tenemos 43.35. Esta es la tabla. Solo te pongo esos dos valores porque
son los que están cercanos. Entonces, esta es la tablita. Y si te das cuenta, yo vengo y digo, va. PR me quedó 39.67. Entonces vengo yo y me voy a la tabla y digo, ¿dónde está el 39.67 en presión? Y me doy cuenta que no tengo un valor exacto de 39.67, sino tengo 39.27 y 43.35. O sea, el valor que estoy buscando está entre esos dos. Entonces yo me podría quedar con decirle a Ronnie, ay, mire, esto es lo más aproximado, 760. Pero en dado caso, si él quiere algo más preciso, voy a interpolar, como te digo, la propiedad 1, perdón, la fórmula es temperatura 1, que sería 760. Esta es la temperatura 1. Más la propiedad, o sea, lo que estoy buscando, o sea, el valor que está entre esos dos, va aquí, menos la propiedad 1, o sea, la propiedad 1 sería esta, porque esta sería la temperatura 1, propiedad 1. Partido la propiedad 2, que sería esta, porque esta sería la temperatura 2, porque está entre esos dos valores lo que estoy buscando, menos la propiedad 1, otra vez 39.27, por temperatura 1, otra vez, por temperatura 2 sería en este caso 780, menos temperatura 1, 760. Y aquí otra vez temperatura 1. Entonces, así es como interpolas. Yo asumo que no es tan importante eso, pues, pero te lo quería explicar. Y ya te queda ese resultado. Entonces, ya sea, mira, Ronnie no pide como que la forma exacta y la forma aproximada y la forma exacta, pero yo lo haría de la forma corta. Pero si tú quieres extenderte y no nos pide cómo hacerlo, lo haría con calores, o sea, perdón, si no nos pide cómo hacerlo, lo haría así. Si nos pide de la forma extendida sería, o exacta sería de esta cosa. Entonces, si te das cuenta, recapitulando, tenemos presión 2, presión 1, PR2 no lo tenemos porque no tenemos la temperatura a la que lo podemos buscar, y PR1 sí lo tenemos porque si yo busco la temperatura en la tabla, me va a salir el PR1. Y así sería. No sé si te va a servir la explicación, ahorita va a ser el ejercicio 2, pero espero que te sirva.